Espera un Buenas poquito que tardes a termino de grabar nuestros yo. compañeros de lectura crítica que van a estar viendo esto en el futuro. Em, Nosotros somos el equipo Atupa, y el conversatorio el que presentamos va a tratar sobre el caso Ámbar. Para esta ocasión invitamos a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso, señorita Paula Gutiérrez Buenchuleo, un gusto tenerla aquí. Em, para dar una introducción a la invitada, eh, saber de que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Valparaíso, ayudante de la Cátedra de Derecho Administrativo de la misma institución y actualmente desempeña como Seremi de Justicia y de Derechos Humanos de la región de Valparaíso, como ya dije. ¿Cómo está, señorita Paula? Muy bien, muchas gracias por que podamos conversar algunos temas que además deben interesarle a la ciudadanía, pues no Sí, siempre son tan contingentes hasta que ocurren casos como este. sí. Bueno, es un gusto tenerla aquí. Nosotros vamos a hablar del caso Ámbar porque lo encontramos de especial relevancia en relación a su impacto social y a los beneficios que pueda aportar para los estudiantes de Derecho en su formación. Entendemos que el caso Ámbar posee un impacto social muy amplio. Vimos distintas protestas en relación a los hechos que pasaron y especial consideración respecto de los como en lo que respecta al ámbito jurídico, vimos que el principal actor del crimen, Hugo Bustamante, ya había sido condenado por la justicia una vez y después de salir en libertad condicional, comete este crimen nuevamente y reincide. Bueno, nada más para dar un contexto. Damos inicio al conversatorio. Le damos la palabra a nuestro compañero Gabriel Cáceres, que va a empezar con su primera pregunta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente, estimada. Y nuestra primera pregunta como grupo es que considerando ya los antecedentes que tenemos del caso y de lo que explicó justamente nuestro compañero Otto, queríamos preguntarle a usted su opinión sobre si es que usted opina que este caso, el caso Ámbar, generó un impacto así importante en la sociedad chilena, así como impacto refiriéndose a creación de nuevos proyectos de ley, modificación de leyes, movimientos sociales y todo ese tipo. ¿O usted considera que el caso no tuvo tal repercusión como se le da? ¿Y que por qué usted creería lo que piensa usted? A propósito de la situación del caso Ámbar, yo creo que hay cosas evidentes, que efectivamente hubo un disgusto social, manifestaciones que de hecho se han replicado en otros espacios, incluso fuera de la región. Y ahí hay una cuestión que hay que evidenciar y que responde a algo que trasciende un poco al caso. En el caso uno habla del delito, ¿no? De cómo es que el delito le afectó a una joven, pero hay casos más de fondo y las situaciones más de fondo responden a cómo el Estado no protegió a ese adolescente en su minuto, a esa niña en su minuto, y cómo es que la sociedad en su conjunto no fue capaz de proteger a un sujeto de derecho como puede ser un niño o niña adolescente. Cambios legislativos, uno podría estimar que la ley que se tramitaba en ese entonces, o que se pensaba en ese entonces que era clave, tenía que ver con la ley de garantía de la niñez y la adolescencia, que hoy día es ley de la República y que obliga al Estado en su conjunto a dar protección en diversas materias a niños, niñas y adolescentes. Podríamos estimar también que hubo cambios en términos de percepción, ¿no? De cómo los tribunales tomaban esa decisión, porque la comisión que adopta la decisión de libertad condicional está regulada en un reglamento y está dirigida hoy día y en el momento en que ocurrió, o en la época en la que se dejó libre a Hugo Bustamante, estaba liderada por un ministro de Corte de Apelaciones. Por tanto, la decisión radicaba en una composición mixta, pero de jueces. ¿Ah? A diferencia de épocas anteriores, y ahí ustedes pueden hacer una lectura histórica, en su minuto la libertad condicional era parte de la decisión,
de los seremis de Justicia y Derechos Humanos, que lideraban esa comisión. ¿Ya? Y a partir de otro caso, también bullado, se sacó de los seremis y se dejó solo a jueces, pensando en que la decisión podía ser un poco más imparcial respecto del rol que le corresponde a los jueces liderar, y que por supuesto tienen múltiples factores que abordan, pero esa yo me atrevería a decir que son las grandes modificaciones. Una en lo social, yo sigo algunos grupos y ustedes también pueden tener acceso a aquello vía redes sociales. El grupo de Justicia por Ámbar es un grupo bastante activo en nuestra región por la lucha por la niñez, por la adolescencia, pero también desde el feminismo, porque había una niña, una mujer, que podría haber sufrido incluso una doble vulneración por su edad y por su género, ¿no? Entonces, ahí hay una doble mirada que hay que tener siempre a la vista, y que me parece es parte un poco de lo que nos deja el caso en términos como de aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, nosotros también como grupo poseemos una idea igual similar de que este caso, además que fue muy mediático en su tiempo, entonces obviamente eso ayudó a generar así como el mayor impacto social que generó así todos los movimientos sociales, las manifestaciones que hubo, y que obviamente ayudó a, por ejemplo, acelerar la tramitación de proyectos de ley que se encontraban estancados, ya que generalmente siempre que hay un caso que es muy mediático es lo que le da como relevancia a cierto proyecto. Bueno, muchas gracias por responder esa pregunta. A continuación ahora mi compañero Otto Madrid va a tomar la palabra para seguir con la segunda pregunta de este conversatorio. Eh, bueno, hola, profe. Yo le quiero preguntar acerca de la interpretación de la ley. Quiero saber qué opina usted sobre que los cambios respecto de la interpretación de la ley, especialmente las relacionadas, por ejemplo, a la búsqueda de personas, al rescate, por ejemplo, podría considerarse también, o a la función de las policías en distintas formas. ¿Usted cree que el caso y el juicio causaron un impacto en la forma de interpretar estas distintas leyes? A ver, yo creo que hay un cambio, efectivamente. Si ustedes buscan prensa, me voy a enfocar primero en los jueces, que son los primeros llamados a interpretar la ley, ¿no? En términos de mandato. Si busca prensa, desde el caso Ámbar a la fecha, todos los años, 2 veces al año, sesiona esa comisión, la Comisión de Libertad Condicional. Y si ustedes miran la prensa, cuáles son la cantidad de casos, por ejemplo, que han aprobado desde la ocurrencia del caso Ámbar en adelante, han ido disminuyendo los casos. La comisión está interpretando de manera más restrictiva la ley para dejar a menos personas en libertad condicional. ¿Eh? Y ahí hay un cambio muy significativo, porque a mí me toca el otro lado, ¿no? Me toca decir, bueno, entonces, ¿cómo salen las personas en libertad cuando yo tengo un sistema carcelario que está sobreexigido con una sobrepoblación evidente, ¿no? Los sistemas actúan de peso y contrapeso, y por tanto, en esta mirada, uno debería propiciar que la persona entre a cumplir una sanción, pero que también tenga la posibilidad de salir si cumple con determinados requisitos. Y la libertad condicional es un poco eso, ¿no? Pero si a mí me cierran este salvoconducto, que es la libertad condicional, yo solo tengo mucha gente dentro de las casas. Y eso también incide en la reinserción social, porque la cantidad de personas que eh, vuelve a infringir normas y que comete delitos en libertad condicional es mucho menor a la cantidad de personas que vuelven a reincidir y si cumplieron su condena completa en privados de libertad. Entonces ahí tenemos un tema de política pública y de política pública. Yo lo que sé ha sido eh, la gran diferencia de interpretación normativa. Me atrevería a decir que en las policías va a depender un poco de cuáles sean los lineamientos del Ministerio del Interior de turno y de cuáles sean los énfasis y la conexión que la propia policía incluso tenga con la comunidad. La situación de niños, niñas, adolescentes que están sujetos a protección del Estado
por ejemplo, que pertenecen a residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada. A veces las residencias tienen muy buena comunicación con Carabineros y la búsqueda es rápida, ¿no? Y a veces no es tan buena y la búsqueda es más lenta. Y eso depende mucho de la relación humana, más que de como de la decisión política o de la institución, ¿no? Probablemente ahí también erramos porque la ley supone priorizaciones. Si hay violencia intrafamiliar o lesiones, está en prioridad versus la situación del lanzazo de un celular. Se perdió el celular, pero la priorización está en la vida, ¿no? En la violencia intrafamiliar. Pero la situación de los niños queda un poco en la ambigüedad, ¿no? Y ahí hay un desafío probablemente, que no sé si es normativo, probablemente incluso es cultural, cómo nos hacemos cargo como sociedad en la comunidad de buscar a esos niños, de que nos preocupa que desaparezcan o que dejen de estar en el barrio, no sé. Yo creo que, pero el énfasis en la comisión, yo creo que ha sido el gran cambio que se genera. Bueno, yo creo lo mismo, diría que se deberían promover las políticas de reinserción social, por ejemplo, que yo he visto que no son de mucha importancia respecto del ámbito político, claro. No se ven mucho en las propuestas políticas de reinserción. Bueno, yo creo que eso es muy importante para el futuro, obviamente. Bueno, gracias por responder. Me parece muy interesante su visión, claro, de la restricción de la libertad condicional. Bueno, es muy interesante, en especial para los casos que vienen en el futuro. Eh, y bueno, muchas gracias por responder. Ahora le doy la palabra a mi compañera Catalina Gómez. Buenas tardes, estimada. Bueno, Bueno, mi pregunta va más hacia como, bueno, teniendo en cuenta la acusación constitucional que se le hizo a la jueza Silvana Donoso, dado el caso, por anteriormente dar la libertad condicional a Hugo Bustamante. Bueno, teniendo en cuenta esto y de lo controversial que fue igual, ¿usted ¿usted podría decir que la responsabilidad en este caso en parte fue de la justicia chilena? yo creo que es difícil responsabilizar al sistema por dejar a alguien en libertad. Yo siempre lo planteo en los siguientes términos. Si esa persona hubiese cumplido su condena y posterior a su condena hubiese cumplido, o sea, hubiese llevado a cabo un delito, ¿es culpa de la justicia chilena no haberle dado más años? La verdad es que no lo sé. Es algo que es muy poco previsible en términos de delito, que yo pueda establecer que la persona no va a cometer delitos si ya cumplió la sanción. Así lo demuestran los datos. Si la persona está involucrada en el delito, es probable que vuelva a cometer delito y ahí la importancia nuevamente de la reinserción social. Yo creo que ahí el sistema falla en varias cosas. Uno es en cómo la mirada jurídica o del derecho se entronca o se relaciona con otros saberes. La psicología, la sociología, tenemos poca relación con ese mundo, las y los abogados, ¿no? Y lo planteo en los siguientes términos. Hay gente que plantea desde esas ciencias que no sería posible la reinserción social de personas que cometen delitos sexuales, o no respecto de todos. La situación de Ámbar está un poco ahí, está un poco en algún grado en esas características, no lo sé en términos psicológicos, yo no soy psicóloga, pero alguien podría decir, bueno, la situación de ella, o sea, de Hugo Bustamante respecto de Ámbar, tenía que ver también con cómo se le vulneraba en la esfera de la sexualidad. Pero el homicidio no ha sido hasta ahora, de lo que yo conozco, ¿no? Un tema en que podamos decir, no, una persona que comete un homicidio mañana lo va a cometer o no lo va a cometer. No hay cómo asegurar aquí. ¿Eh? Por tanto, la libertad de una persona debe responder a otras lógicas también, de cómo conversamos, cómo validamos y no validamos la forma en la que nos relacionamos. Justamente tener una historia para atrás. ¿Eh? Y esa historia alguien podría decir, bueno, entonces dice que lo va a volver a cometer. Y la pregunta que yo hago, de vuelta, ¿no? Entonces vamos a decir que una persona que comete un homicidio en esas características
y que vuelva a cometer un segundo homicidio de esas características, ¿lo vamos a tener encerrado toda la vida? Claro, si nos tenemos que cuestionar. Yo no sé si tengo una respuesta. Yo tengo una mirada, a lo mejor, dirían por ahí, un poco más garantista de cómo nos hacemos cargo en términos sociales, ¿no? Pero también me lo cuestiono. No tengo cómo asegurar que esa persona no vuelva a cometer el delito, pero tampoco tengo cómo asegurar que sí lo vuelva a cometer. Y ese problema es un problema de política pública, es un problema social, y no necesariamente el derecho va a responder a esa necesidad. Sí, la verdad, como anteriormente también usted dijo, la reinserción es todo un tema en Chile, porque por como se tiene muy metido en la cabeza este concepto de no, hay que darle como muchos más años a los reos para que se pudren en la cárcel, o incluso han hablado de penas de muerte. Entonces, y se ha comprobado incluso que dando más años o tres penas y todo, nunca han bajado los delitos. De Y hecho, también, hay una información que si uno busca, eh, señala que eh, como la mayor gravedad de las penas no hace que las personas dejen de cometer el delito. Si yo le pongo 50 años al delito de violación, la gente no deja de cometer el delito de violación. Y ahí, por eso hablo de las otras ciencias, porque necesitamos que los otros nos entreguen información para tomar mejores decisiones o legales, o incluso, en el caso de los jueces y juezas, que tengan información de otras ciencias donde ellos puedan fundar sus decisiones. No creo que todos los abogados y abogados tengamos esa expertise, la verdad. sí, sí, es un tema igual complejo. Difícil. Claro, en Estados Unidos incluso, los estados que tienen la pena de muerte, no hay menos delitos, nada de eso, no se puede ver como una mejora en ese sentido. Pero bueno, la segunda pregunta que le quería hacer es al respecto de que a Hugo Bustamante se le conoce como el asesino del tambor, dado que en el año 2005 él cometió el delito de homicidio contra su conviviente y el hijo de ella, de 9 años, a los cuales los cuerpos los escondió en un tambor metálico de 200 litros. Eh, bueno, viene el tema después de que la libertad condicional se dio a pesar de que Gendarmería, en su informe, insistía en que no había que dársela. Pero viendo como al tema que estábamos hablando igual, usted, como si usted hubiera tenido decisión o poder de decisión en esto, ¿hubiera otorgado la libertad condicional o le hubiera seguido privando de libertad? Yo creo que es difícil plantearlo solo con la información, en mi caso, más allá del cargo que hoy día ostento, con la información que uno tiene de prensa. ¿Ah? De hecho, el caso lo vislumbré con la prensa, se filtraron incluso los informes en su minuto de libertad condicional. Y me ha tocado ver informes de libertad condicional a partir de otros beneficios que se otorgan intrapenitenciarios, y los informes tampoco son tan acuciosos. Si a mí alguien me dice sobre el ítem de educación, muy bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es muy bueno? ¿No? Y no me pone nada más. Yo igual tengo el legítimo derecho al menos de preguntar qué es lo que están evaluando, ¿no? Si la persona si va y se saca buenas notas, si va, se saca buenas notas y además le pone empeño. No lo dicen los informes. Hoy día los informes de libertad condicional, a partir, por supuesto, de la modificación de la ley, son un poquito más completos, ya tienen un poquito más de bajada, pero tampoco son todo lo completo que nos gustaría, porque las intervenciones dentro de Gendarmería son acotadas porque no tienen la capacidad para los funcionarios, ¿no? Para hacer la intervención que deberían tener las personas. Porque nuevamente volvemos a que nuestra sociedad, lamentablemente, no le pone énfasis a la reinserción social como un mecanismo de convivencia y de seguridad pública. Si nosotros le entregamos toda la herramienta a la persona y trabajamos para que esa persona el día de mañana no vuelva a llegar a una cárcel o a cometer un delito, quiere decir entonces que tenemos a una persona menos
que comete delitos en la calle y por tanto tenemos más seguridad y sensación de seguridad. No tenemos esa visión. ¿Okay? Falta. Entonces, claro, si yo hubiese visto el informe que probablemente vieron los magistrados, también me hubiese causado dudas respecto a la información que me entregaba Gendarmería. No porque desconfiara de Gendarmería, sino que era poco acuciosa la información, era poco precisa. Se decía en ese tiempo, además, que los informes eran un copy-paste de otros informes. Entonces, ¿cómo se confía en la institucionalidad? El propio juez, ¿no? Va a tomar una decisión. ¿Cómo se confía si los informes son todos iguales? Difícil, es difícil. Y yo creo que también esa mirada más sistémica es la que nos falta para poder llevar a cabo procesos de política pública más efectivos. Claro. Entonces, aquí podríamos más o menos detectar dos problemas, porque uno sería el tema de la reinserción, porque se sabe que si no se le dan oportunidades a las personas que estuvieron privadas de libertad, ¿qué opciones tienen? Además de volver a cometer un delito y de nuevo entren a la cárcel. Y el otro podría ser el tema de los informes que se hacen. Quizás son, o sea, usted me dice que son muy incompletos. ¿Cómo Entonces, no, claro, ¿cómo nos hacemos cargo en términos institucionales de que Gendarmería tenga una fortaleza en esta mirada de reinserción social? Eso supone más funcionarios, supone que los informes, porque para que haya capacidad de abordar a todas las personas que quieren optar al beneficio, necesito tener más psicólogos, más trabajadores sociales, que son los que hacen los informes, en definitiva. No lo hace un abogado, ¿no? Entonces, y ahí esos recursos, y ese recurso es política pública. ¿Cómo es que ponemos énfasis en reinserción? Ojo que yo creo que es algo que no puedo dejar de mencionar, pero no vamos a dejar nunca, nunca de tener delitos. Toda sociedad tiene delitos. Siempre hay alguien que va a delinquir y siempre hay alguien que ha decidido que su vida sea esa. Lo que pasa es que queremos sacar del juego de la delincuencia, de esta pugna de poder que se da incluso en los territorios, queremos sacar a quienes por falta de oportunidades han caído en este camino. Y ahí hay una mirada sistémica, insisto, no creo que sea solo Gendarmería. Claro, en Gendarmería están los funcionarios, pero si nosotros no le damos validez desde el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial le da validez a los informes, a pesar de generar este brazo más operativo, de nada va a servir el esfuerzo. Entonces tiene que ser conjunto, no puede ser solo. claro. Sí, la verdad estoy muy de acuerdo con lo que dice, como es muy importante aplicar estas políticas pronto para que el sistema pueda mejorar en sí. Y bueno, eso para no quitarle más tiempo a mis compañeros. Muchas gracias por responder la pregunta. Y ahora viene mi compañera Isabela Matei. Buenas tardes, estimada. Yo quería realizarle dos preguntas. La primera va relacionada con el rol de la Defensoría de la Niñez, acorde al caso Ámbar. Primero tenemos en cuenta el contexto en que sucede esto. Fue en 2019, 2020, y la cosa es que el delito funciona en base a una niña que tiene 16 años. Y queríamos saber qué opina del rol de la Defensoría de la Niñez acorde de este caso, considerando todos los antecedentes de la misma familia, en especial los de Bustamante. Y yo ahí siempre señalo algo. Eh, bueno, ¿alguien entiende qué hace la Defensoría de la Niñez? Porque ahí hay un tema que yo lo he mencionado en los espacios donde me toca dirigirme, que es que las personas creen que la Defensoría de la Niñez son abogados para cada uno de los niños, y eso no es efectivo. ¿Eh? La Defensoría de la Niñez actúa como un controlador de política pública respecto de la protección de derechos humanos. ¿Eh? Y en esa mirada más global es que le toca intervenir en algunos casos que pueden ser más mediáticos, que generan también, o que pueden generar cambio en la política pública o en la legislación. Por tanto, cuando uno piensa en la Defensoría, si tuvo que haber intervenido, yo lo que me tengo que preguntar es otra cosa. ¿Habían otros órganos que tenían que haber intervenido? Por ejemplo, en esa época, Sename
tenía dos miradas. El Servicio Nacional de Menores, que todavía hoy día existe, pero ya va en retirada por cambio de servicio público, tenía dos funciones. Los infractores de ley, jóvenes que infringían la ley, que hoy día sigue manteniendo, y los niños, niñas y adolescentes que habían sido vulnerados en sus derechos, ¿ya? Que nosotros le denominamos los niños en el área proteccional, ¿ya? Y esos niños hoy día están con otro servicio, que es el Servicio Nacional de Protección Especializada. Y yo me pregunto, ese servicio empezó a funcionar como en octubre o noviembre del 2021. ¿Ya? Bueno, ¿y Sename dónde estaba? Si estaba bajo la protección del Estado con intervención desde esa área, ¿no? Habían causas proteccionales en el Tribunal de Familia abiertas. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes debían proteger? ¿No? Entonces, la mirada de la Defensoría de la Niñez, desde su creación, con todos los cambios legislativos que tuvo en su minuto, es más bien de orientar la política pública, es más bien de intervenir en estos casos más mediáticos, y por eso interponen acciones judiciales, no respecto de todos los casos, sino que específico, y en este caso sí hubo una querella, pero voy a dar un ejemplo. Hay una serie de casos en esta región que ocurren donde no hay intervención de la Defensoría de las Niñas, porque es además un servicio que está recién armándose, cuya sede central está en Temuco. La sede regional acá en Valparaíso, por ejemplo, recién llegó el 2022. No había presencia de la Defensoría de la Niñez en la época en la que ocurre el delito de ámbar. Entonces, es súper difícil cuando la institucionalidad va más lento de lo que necesitamos y tampoco trabaja siempre, al menos, de manera tan interconectada. Yo creo que ahí había un problema. Sename no tenía la capacidad de levantar esa alerta, la Defensoría de la Niñez entró luego de que se cometió el delito, los tribunales de familia tampoco alertaron la situación que podía estar viviendo la adolescente, el entorno comunitario tampoco funcionó, porque a nadie le pareció terrible que desapareciera una niña un par de días, un par de horas, y a mí me parecería muy terrible que un familiar mío desapareciera un par de horas. Entonces, ahí tenemos un tema social también, pero en términos de institucionalidad, entender el rol de la Defensoría de la Niñez es fundamental para saber que es imposible que hayan tenido una participación antes si no estaban llamados a eso, ¿no? Yo creo que hoy día juegan un rol, además de interpelarnos. En mi caso, yo pertenezco hoy día a un ministerio, a un órgano del Estado, de interpelarnos y de ver, bueno, cómo funcionamos, ¿no? Y cómo somos capaces de llevar a cabo los procesos de protección de vida de niños y adolescentes con todas las falencias y dificultades que tiene el Estado, pero de manera conjunta. Yo me debería decir algo más, incluso a partir de la Defensoría de Niñez. Ha sido la Defensoría de la Niñez desde su creación que ha empujado la generación y promulgación de la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia, ¿ya? Y esa ley hoy día está operativa, desde este año, completamente operativa con su reglamento, y el Estado es el responsable, ¿ya? Es el Estado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, conversar. A cosas de salud, tenemos que ayudar en salud, en representación jurídica especializada, las corporaciones de asistencia judicial y así. ¿Eh? Cada servicio en su dimensión, pero juntos, no solos. No, yo hago esto, ya lo hice y me fui para la casa. No, la verdad es que debería ser siempre mucho más coordinado de lo que normalmente se ve, ¿no? Sí, yo opino lo mismo que usted, me quedo rondando harto lo que dijo del Sename, que es verdad que siempre dejaba muchas cosas que desear. Yo estuve de cerca porque yo como por colegio iba como a juntas y cosas así donde teníamos que ir a cuidar a los jóvenes y era muy fuerte las historias que tenían y era muy difícil saber que estaban en esa situación y que al final el Estado era como, ya, los cuida esta cuidadora y listo. Y también encuentro súper importante lo que dijo al final de equipo, porque al final muchas veces es súper importante y funcionamos mucho mejor en equipo, pero el mundo es muy individualista y es muy complicado también. Bueno, Pero el Estado no está para funcionar de manera individual, y no, está pensado de manera individual. Yo tengo estas competencias, no puedo hacer otra cosa, y yo creo que siempre podemos hacer más cuando
nos acordamos de algo, yo esto lo paso el dato de derecho administrativo, principio de coordinación. ¿Ah? Si nosotros operáramos bajo ese principio, sería mucho más fácil. Sí, yo creo que todo funcionaría de mejor manera, aparte como conversando. Siempre se dice así como que la comunicación es lo más importante y entender también. Eso también es muy importante. Voy a seguir con la segunda pregunta. Esta más Plantita, enfocada Sí, vamos a tener... dos segundos, Oye, ya. que vamos a tener un Podemos corte. como irnos a otra link y ahí le hago la segunda pregunta. Súper, no hay problema. Conectamos entonces al tiro, yo creo.